durante el 30, durante el 31. Esos 3 días ella dice que no sabía nada. Recuerda que tenemos nosotros testigos en el reporteo de in situ de Lucho Ugalde cuando la señora del abarrote del almacén dice que habla con ella el día 30, ¿te acuerdas? Y le dice, no, si usted sabe cómo son con las amigas, y se puede haber ido con una amiga. Se supone que en ese momento, según la madre, ella no sabía nada, hasta el sábado 1 de agosto, donde tendría la confesión de Hugo Bustamante y le habría amenazado de muerte para ocultar la información. Monse, además hay detalles que la verdad es que no sé. Sí, queremos saludar a nuestros invitados. Estamos junto a Carlos Pinto, recordemos, el hombre que entrevistó y de los medios que conoció justamente a Hugo Bustamante, con ese capítulo de Mea Culpa donde lo entrevista Carlos de manera bastante extensa y profunda, y que finalmente pasa a ser una de las grandes evidencias respecto a la personalidad de Hugo Bustamante. Y estamos junto a Tulio Arce, que tiene mucho que contarnos, porque Tulio fue director de Gendarmería justamente el año 2016, cuando Gendarmería emite este informe desfavorable a la libertad condicional de Hugo Bustamante. Entonces ahí hay mucho de lo que la ciudadanía se pregunta, ¿qué fue lo que funcionó mal? Hoy día en la tercera salen los detalles de este informe, Tulio, que va a ser interesante que analicemos contigo. Pero a ver, acá hay un tema, bueno, hay muchas preguntas todavía, Carlos, y a mí la verdad que me resuena una y otra vez lo que tú señalaste desde el primer momento, y que ayer en la audiencia quedó en evidencia, que tiene que ver con la premeditación de este asesinato, pero que también hay un detalle que a mí me parece terrible y que habrá que comprobar en la investigación, y es que Ámbar se le pasó la plata de su pensión, probablemente se la pasa a su madre esa mañana. Ella se va de la casa, esta es la declaración de la madre, se habría ido la madre en ese minuto con el hijo a Limache, y Ámbar regresa a la casa porque se le había quedado el celular. Y es en ese minuto donde sella finalmente su muerte, porque es cuando regresa ahí y finalmente recibe el ataque, que también fue un ataque sexual, según lo que veíamos ayer en la audiencia. Recibe el ataque y encuentra la muerte en manos de Hugo Bustamante. Y es por eso que me llama tanto la atención. A pesar de que Ámbar ya se había ido de la casa, vuelve, y ahí este hombre habría ejecutado este asesinato que venía planificando, Carlos. Sí, yo creo que esta intuición que nosotros tuvimos en los análisis realizados inmediatamente que empezamos a elucubrar sobre el tema, nos dimos cuenta de que aquí había un hecho que en el anterior doble crimen no había quedado de manifiesto, porque digamos que el solo hecho de que fuera un homicidio simple, pudiendo y teniendo todos los elementos para que fuera calificado, permitió, por qué no decirlo, que él pudiera tener este derecho a haber salido en libertad. Pero como estamos refiriéndonos exactamente a esta ida tan especial, que todavía hay un misterio, aquí hay un lugar ciego donde no sabemos cuánta verdad hay en el testimonio de la madre en relación a su participación. Como bien tú has establecido, ella consta, por lo que dice, ¿verdad?, que se ha retirado, y no sabemos si se retiró sabiendo que dejaba a su hijo en manos de este monstruo, como él se autocalifica. El temor que ella le tenía, el hecho de haber sido citada en un horario temprano, es decir, todas estas cosas hablan definitivamente de que estamos frente a un hecho absolutamente premeditado, y esto le da ahora sí el beneficio a cualquier juez de declararlo como un crimen calificado, que ya al parecer tiene esa figura. Entonces, esto lo pone este crimen en un espectáculo escalofriante, porque de verdad que nosotros estamos desde el lado de Ámbar y estamos viendo cómo ella va a hacer un simple trámite a recobrar el dinero que su padre le deja como todos los fines de mes, y es un simple trámite porque solo carga con su teléfono y un par de cosas más, porque la idea obviamente es regresar cuanto antes a la casa de Marisa, donde ella está alojando. Y no es así, porque ella va como una persona
al cadalso, digo yo, va a poner el cuello ante la guillotina, ignorando que su discusión, su oposición, que seguramente, y este es un decir mío, ella debe haber puesto de manifiesto permanentemente esta figura delictiva de Hugo Bustamante ante su madre, sabiendo que él la escuchaba. Y yo, revisando la entrevista, hay algo que me queda en relación a eso, porque él dice claramente: a mí no me gusta que alguien note mis deficiencias, que haga uso de eso. Él se siente ofendido cuando alguien le hace notar sus deficiencias, ¿no? Me lo dice. ¿Y quién ha hecho eso durante mucho rato? Es Ámbar con él. Entonces, ella no sabía que con eso estaba hipotecando su futuro, porque este hombre había guardado la ira para momentos como estos. Es decir, lo que tú dices, Carlos, es interesante. Perdón. Lo que tú dices entonces, porque yo creo que más allá de que este era un psicópata que planificaba un asesinato, ¿por qué Ámbar? Es lo que uno se pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál fue el móvil específicamente para matar a Ámbar? ¿Y tú crees que aquí, de alguna manera, él se sentía amenazado porque ella sabía quién era él? Porque ella era la persona posible que podría eventualmente denunciarlo, porque la literal amenaza a su impunidad estaba concentrada para él en Ámbar. En efecto, yo creo que estaba concentrada en él. Y convengamos, de acuerdo a los testimonios que ha dado el padre, Ulises, el padre de Ámbar, en el sentido que él desconocía la presencia de ese hombre como el conviviente de su ex esposa. Entonces, lo que comienza a hacer Ámbar es a develar todo este misterio de este hombre que, dadas las circunstancias, no le era favorable para sus planes. Entonces, en su locura, establece el beneficio seguramente de haber aprendido de los errores anteriores y planifica, como yo creo, la mayoría de los que cometen delitos y crímenes siempre piensan que van a ser una suerte de crimen perfecto. Siempre piensan que nunca serán encontrados, que nunca serán descubiertos. Reitero, o si no, no lo harían. Y él también piensa lo mismo. Esta vez sí se va a burlar de todo. Esta vez sí tiene ante sí un crimen perfecto. Y su móvil, yo creo que el móvil permanente siempre ha sido la ventaja económica, sin lugar a dudas, poca o mucha, pero en este caso él está vengándose de alguien que le está carcomiendo la mente y lo está molestando, y que es esta niña que, en el ánimo de recobrar el afecto de su madre, o las prebendas que significan, ¿no es verdad?, la necesidad de apoyo afectivo, el mayor obstáculo es ella. No sabemos cuántas discusiones, no creo que en defensa de Ámbar de parte de la madre, pero es como una mosca que le está dando vuelta, y seguramente toda esta ira que siempre explota, según él, y lo enceguece, esta vez se anida en un plan que pretende, del cual pretende salir ileso, ¿no? Y todo se le empieza a dar vuelta. Entonces estamos frente a alguien que sabe lo que va a hacer, frente a una madre que soslaya esta situación, hace una Verónica, ¿verdad? Y frente a una hija que desconoce que está realmente con un monstruo. ¿Es creíble, Carlos, que la madre hasta el 1 de agosto no haya sabido nada? Porque ¿cuánto le tomará? ¿A qué hora regresa la madre a la casa? ¿Cuánto le tomará hacer algo así? Todo lo que hizo esta persona, porque él trabajó, cavó, no vi en ninguna parte, no se explica si ya había acabado antes, pero él hace trabajos ahí, digamos, ¿no? ¿Les puedo leer lo que trae la tercera? Por favor, Monse. Que la tercera reconstituye lo que aparentemente, bueno, es el testimonio de la mamá de Ámbar de lo que habría pasado en ese día. Ya, déjenme encontrarlo porque esto está bien largo acá. Yo le preguntaba a Carlos si era creíble que durante tanto tiempo hubiese permanecido sin saber de esto, y también si es creíble que el tipo la
poder haber amenazado de muerte. En algún minuto circuló el rumor que había amenazado de muerte a ella y al niño, al menor. Recordemos que Ámbar tiene un hermano más chico. Esa es la información que se sabía, ¿no? Ella, lo que se ha filtrado ahora en la prensa, ¿no es cierto?, es precisamente de que ella dice que cuando se entera el 1 de agosto, que era un día sábado, ¿no es cierto?, ella es amenazada de muerte por esta persona. Si dice algo que la iba a asesinar también. ¿Es creíble ese testimonio, Carlos? Mira, yo creo que si se le dio la oportunidad de dudar, a pesar de que todas las apuestas, por decirlo de algún modo, estaban orientadas a que Hugo Bustamante era el protagonista principal de esta historia, hoy día la focalización está en esta madre que ha hecho su descargo, y son descargos probablemente muy interesados, desligando responsabilidad en él y tratando de pasar un poco inadvertida en cuanto a la responsabilidad que le cabe. Pero esta vez haciendo una analogía con todas las fichas puestas en Hugo Bustamante, yo creo que hoy día todas las fichas están puestas en que ella no es tan inocente como pretende hacerlo pasar. La verdad, digo tan inocente porque hay tipos de culpabilidades, pero por el solo hecho de ser la madre, o más bien por el solo hecho de ser cómplice, es ya muy delicado. Nadie piensa que una madre puede ser cómplice de la muerte de su hija. Eso es antinatura. Y yo creo que que las fichas, si tuviéramos que ponerlas, yo hoy día pondría la gran cantidad del capital que tengo en términos de opiniones en pensar de que ella tiene más responsabilidad de la que aparenta. Miren, les leo, que es lo que recoge la tercera de hoy. El testimonio de la madre de Ámbar remonta los hechos al miércoles 29 de julio. Ese día, a las 8:45 de la mañana, llamó a su hija por teléfono. No vivían juntas hace tiempo. En esa conversación telefónica, Llanos les avisó que debía ir a la casa a buscar el dinero de pensión que le envió su padre. Llanos, la mamá, Denise, le llama a Ámbar para decirle que fuera a buscar la plata. Ámbar Cornejo va a buscar esa plata y en paralelo la madre le indicó a su hijo de 14 años que fuera a su colegio de Villa Alemana a buscar la caja de la Junaed que entregan en estos establecimientos. Esa era la primera vez que mandaba a su hijo solo, ya que ese trámite siempre lo hacían juntos. En ese rato, Ámbar llegó, retiró su dinero y según el relato se fue sin mayores novedades. La PDI estableció que en ese mismo periodo de tiempo volvió el hijo de Llanos, quien no ingresó a la casa, ya que su mamá salió a recibirlo a la entrada para irse de inmediato al departamento que ella tiene en Limache. Eso lo establece la PDI, según lo que tenemos acá, que se habría ido efectivamente Denise Llanos con el hijo al departamento en Limache. Retomando la declaración de Llanos, ella aseguró a las policías que cuando ya no estaba en Villa Alemana, Ámbar volvió a la casa de Bustamante debido a que se le había quedado su celular. Ese incidente habría sellado su destino. De acuerdo al testimonio, horas después de ese mismo miércoles, su pareja la llamó por teléfono. Él seguía en Villa Alemana, ella en Limache. En esa conversación telefónica, Bustamante le indicó que lo estaban funando los vecinos porque su hija estaba desaparecida y la situación lo tenía molesto. Este es un dato importante. El 29, ya en la tarde, los vecinos empiezan a incomodar entonces a Hugo Bustamante porque Ámbar no aparecía. El sábado 1 de agosto la mujer acudió a la casa del hombre y fue en ese momento cuando éste confesó que había violado y asesinado a la menor. Le habría dicho todo, con lujo de detalles, cada paso, cada maniobra. Este es básicamente el relato que le habría dado la mamá de Ámbar a la Policía de Investigaciones. Julio. Bueno, Monse, la verdad es que... Terrible, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Si esto es así, además, si esto es así, recordemos que este parte del testimonio de Denise Llanos, madre de Ámbar, ¿no es cierto?, donde entrega los detalles de la confesión que le habría hecho Bustamante. Carlos, ¿cómo un tipo tiene el arrojo de confesarle a una madre, si esto fuera así, digamos?
recordemos que está el testimonio de la madre, digamos. Si esto fuera así, ¿cómo este tipo se sienta frente a Denise y le cuenta qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y le entrega detalles, porque finalmente Denise es la que entrega la información dónde está su hija? Vamos a conversar de eso con Carlos Pinto. Está también con nosotros Tulio Arce. Ya vamos, Tulio, ya vamos a ir contigo, Tulio. Vamos a conversar contigo. Gracias por la paciencia. Tienes mucha información. Tienes información precisamente de los informes de Gendarmería, el comportamiento que hay en la cárcel, para explicarnos, porque lo que los ciudadanos de Chile hoy día no entienden es por qué este verdadero monstruo, como él se califica, como Hugo Bustamante se califica, está suelto, está en la calle, estaba en Villa Alemana. De Hugo Bustamante. Ocurrió también una manifestación de la ciudadanía por la salida justamente de esta persona. Lo que yo quiero así también dejar claro de que las libertades condicionales es un proceso que se desarrolla permanentemente todos los años en forma semestral. Y también es un sistema que data del año 1925, el decreto ley número 321 que regula las libertades condicionales, data del año 1925 y ha tenido 3 modificaciones en los últimos 95 años. La primera fue en el año 1982, después en el 2012 y posteriormente la última que fue ahora el año 2019. Por lo tanto, también hay que tener en consideración que el sistema o la forma en que está explicada la ley para este tipo de cosas, creo que también tiene algunas incongruencias o tiene algunas complicaciones que permite que personas como Hugo Bustamante hayan obtenido la libertad condicional. ¿Cuál es, Tulio? Para que la gente entienda en sus casas, la gente necesita saber por qué. ¿Cuáles son las incongruencias? ¿Qué nos hemos equivocado? ¿Por qué una persona como Bustamante sale? ¿Por qué hace el año 99 salió Zenón Soto en la 8ª región con una salida dominical que le bastó para asesinar y ultrajar también a una menor? ¿En qué fallamos? A ver, yo creo que la primera falla está en cómo se ejecutó la condena. De un homicidio calificado a un homicidio simple, le permite a la persona en la libertad condicional de poder postular a los 10 años. Y eso significa que si él tenía 27 años, por el solo hecho de poder postular a los 10 años, ya la condena le queda en 20 años. Entonces, ese tipo de detalles que son, en el fondo están en derecho, o sea, por eso también creo que no es prudente responsabilizar a una persona, por ejemplo, en este caso que recae en la jueza que otorgó la libertad o que la aprobó, sino que esto es un problema del sistema. Y es ahí donde yo creo que nosotros debiéramos también tener en consideración de hacer realmente una modificación que sea efectiva, porque yo me acuerdo que cuando ocurrió esta libertad tuve que ir a dar la cara hasta en el Congreso, en una comisión de la Cámara de Diputados, pensando de que Gendarmería era el responsable de haber otorgado esta libertad. Pero Tulio, y así... Una cosa que es que lo que pasa es que tú dices que este es un problema de la ley y que al fondo esta libertad condicional cumplió con los requisitos legales, pero entonces no entiendo para qué estaba ese informe de Gendarmería. La ley sí establece que Gendarmería tiene que informar y resulta que ustedes como Gendarmería recomendaron que no había que darle la libertad condicional. Entonces aquí hay una ley que también, entiendo yo, no se cumple a cabalidad. Lo que pasa es que el Gendarmería solo entrega los antecedentes a la Comisión de Libertad Condicional. Dentro de esos antecedentes está efectivamente el informe psicosocial que desarrollan nuestros profesionales y que en definitiva él decía de que esta persona no debiera estar en libertad porque debería permanecer por un tiempo más en observancia, que estaba en una etapa precontemplativa y que por lo tanto había que mantenerlo más tiempo en reclusión para ser intervenido psicológicamente y también socialmente. Ahora el tema es que los informes de Gendarmería no son vinculantes en la decisión de la Comisión de Libertad Condicional. Es que eso es lo que no se entiende, ya, no son vinculantes, pero resulta ser que el juez para tomar una decisión de libertad condicional, parte de la información que tiene es el informe de Gendarmería.
Entonces aquí uno también le pide a un juez criterio y fundamentación de su fallo. Porque los únicos que saben efectivamente, más allá, y por algo se pide el informe, los únicos que saben efectivamente si esta persona constituiría o no un peligro para la sociedad, si podría o no volver a cometer un delito tal cual, es la gente de Gendarmería. Entonces me parece que decir que la jueza cumplió con la ley no me calza 100%, porque su deber era leer y tomar en cuenta este informe, aunque no fuese vinculante. Claro, ahora yo no sé si la jueza lo leyó o no leyó el informe. Definitivamente ella toma, o la comisión toma la decisión, y Gendarmería debe cumplir las decisiones de los tribunales, que es lo único que nos corresponde hacer. Claro. Aquí lo que creo que hay que mejorar es justamente que el trabajo que realiza Gendarmería, que es el que vive día a día con los condenados, con los internos de la población penal, y que son los que saben realmente cuál es el comportamiento y también el pronóstico que puede tener esta persona en libertad. Ahora entiendo también de que los beneficios o los derechos de libertad condicional tienen un fin no de descongestionamiento de los recintos penales, como se ha hablado también. Tiene un fin también de reinserción social. Se cree que es mejor reinsertar a una persona en el medio libre que estando intramuros. Por el mismo tema del hacinamiento, por los espacios y por las condiciones, y también por los recursos. Gendarmería no cuenta con tantos recursos para la cantidad de población penal y de procedimientos que debe realizar al interior de los penales. Especialmente en lo que se refiere a la planta de no uniformados, son muy pocas personas para la cantidad que tienen que atender. O sea, hay 30 profesionales para el área psicosocial en la penitenciaría, donde tienen que atender a más de 4.000 internos. Entonces, el trabajo que ellos realizan realmente es muy fuerte, Julio, pero también es muy responsable, porque ustedes pudieron ver de que el informe que desarrolló la psicóloga o la dupla psicosocial estaba bien elaborado y no era un informe estandarizado, como también se estuvo hablando. Sí, es muy importante eso. Se habló siempre de un informe estandarizado, que todos decían lo mismo. Eso no es así, eso no es verdad. Y es muy importante que lo aclares, Tulio, pero yo creo que hay algo que la gente no entiende, porque ahora nos está mirando muchas personas, son las 10:27, y hay un puñado, un grupo de asesinos con estas características y que podrían llegar a ser asesinos seriales. Estamos hablando de tipos que han violado, ultrajado y asesinado a niñas, niños, adolescentes. No es necesario que este puñado, este grupo de personas tenga un trato distinto, tenga al menos exámenes distintos, conversaciones con psiquiatras, todo, antes de tomar una decisión de esta envergadura de ponerlo en la calle nuevamente. Se lo digo porque hay un crimen en Rodelillo, ¿no es cierto?, de un asesino, ¿no es cierto?, que le robó, ultrajó, violó y asesinó con 27 puñaladas a una adolescente de 17 años. El 20 de marzo se pidió su libertad condicional. La jueza Donosa fue la única que votó a favor de esta libertad condicional. Los demás votaron en contra. Entonces la pregunta de uno es, esto no puede ser automático. Es lo que yo pienso, pensando hoy día la señora que está tomando desayuno, que nos acompaña en la mañana, que prende su televisor y trata de explicarse esto. No es lo mismo, hay miles de crímenes que se hacen, que son otros y que hacen otras personas, y que a lo mejor van a reinsertarse, que van a poder socializar después, que han mejorado, que han cambiado conducta, pero hay un puñado de personas que han cometido este tipo de crímenes, como Bustamante lo hizo con Verónica y con su pequeño hijo antes. Entonces, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Porque yo tengo el pulso por la radio de los ciudadanos. Ayer en la radio durante 2 horas hablamos de este tema. ¿Qué se preguntan los ciudadanos? ¿Por qué este tipo está en la calle? ¿Por qué? Si no es porque hay un derecho de libertad condicional, no es porque algunos presos pueden salir, no es porque se les da libertad condicional a la gente que está en cárcel, no, es porque este puñado
de personas con estos antecedentes de crímenes macabros, al menos no tiene una comisión especial psiquiátrica para poderlo evaluar antes de ponerlo en la calle, Tulio? Esa es la pregunta que se hacen los chilenos hoy día. Claro, o sea, yo creo que el solo hecho de tener un informe psicosocial que proviene de Gendarmería sería suficiente como para tomar una decisión acertada. Ahora, si consideran que ese informe es muy simple o es estandarizado, podrían perfectamente pedir un nuevo análisis a través de un psiquiatra o a través de otro, o hacerle un peritaje forense a la persona que está postulando el beneficio, si no es suficiente el informe de Gendarmería. A pesar que si yo creo que el informe es suficiente, es contundente y es determinante. Porque aquí en la tercera sale el informe, Tulio, hoy día en detalle. Sí. Y yo te puedo decir que el informe es en detalle. Claro. Es un informe que uno podría decir, claro, podría haber más información, pero la información que sale aquí, para mí, es suficiente para que se tome una decisión. Y ahí yo me preguntaba, ya, la jueza, esta comisión encabezada por la jueza, le dio la libertad condicional en ese minuto a cerca de 700 reos. Una cosa es el papel que le llega diciendo ya cumplió la mitad de su condena y tuvo buen comportamiento al interior del penal. Al parecer se tomó la decisión solo con eso. El juez o la jueza que integra esta comisión ni siquiera tiene que revisar cuál fue el delito que cometió, las circunstancias del delito, al menos un párrafo que digan Hugo Bustamante fue conocido como el asesino del tambor, él asesinó. Me tinca a mí, por lo que veo, que ni siquiera los jueces tienen un resumen ejecutivo de la causa por la cual está cumpliendo pena. Es decir, esto realmente es llegar y timbrar nomás. Los jueces son justamente los que llevan sus causas, o sea, ellos por derecho propio debieran conocer las causas y la forma que se cometió los delitos. Sin embargo, igual en cada carpeta que le entrega a Gendarmería viene el resumen, viene el tipo de delito y en qué situación ocurrió. Pero los jueces, como son una comisión local, o sea, en Valparaíso, son los jueces de Valparaíso y que conocen las causas, por lo tanto, no debiera estar en desconocimiento el tipo de delito que cometió la persona. Ya, pero acá el fondo es una comisión que vio 700 solicitudes de libertad condicional. Entonces, uno adivina que efectivamente ellos solamente, y lo han dicho, solamente tomaron en cuenta, porque en este concepto de que la libertad condicional es un derecho y no un beneficio, ellos solamente tomaron en cuenta dos criterios. Todos aquellos condenados que cumplían con dos requisitos: haber cumplido mitad de la pena y buen comportamiento en el penal, esos llegaron, los timbraron y los liberaron. Yo la verdad que pongo mucho en duda que hayan leído, aunque sea un párrafo, resumen ejecutivo de cuál era la condena por la cual y cuál era el delito por el cual esa persona estaba cumpliendo una pena. Entonces aquí hay dos cosas que se juntan, que no leen o no toman en cuenta el informe de Gendarmería, que me imagino que es frustrante para ustedes que trabajan en Gendarmería que no lo hayan leído, pero además que tampoco hay una mínima instrucción de cada uno de los casos a los cuales le están concediendo libertad condicional. Yo creo que eso lo intuyo, que así se hizo, y de hecho toda la información que hay al respecto es que efectivamente solo se tuvo en cuenta estos dos criterios que yo señalé: cumplimiento de la pena, la mitad, y buen comportamiento en el penal. No sé qué opinas, Carlos, también para abrir el debate. Mira, primero quiero saludar a Tulio Arce, con el cual debo haber tenido más de alguna reunión, nos hemos encontrado cuando hacíamos el capítulo. Sé lo serio que son en términos de hacer informes, y sé lo importante que son esos informes, porque son las únicas personas que están ligadas permanentemente a cada uno de los reos, prácticamente, por lo menos los que más le interesa. Yo le quiero hacer una pregunta a Tulio, que me responda un sí o un no, para poder argumentar mi inquietud y mi opinión. Tulio, si ustedes no quieren enviar este informe, no lo envían, o se los piden, o ustedes lo hacen de mutuo propio. El envío del informe es parte de los antecedentes que se deben enviar, no los podemos obviar.
un requisito que también nos pide la Comisión de Libertad Condicional, de que junto con la carpeta de antecedentes del interno que estás postulando a la libertad condicional, también debe ir un informe psicosocial elaborado por Gendarmería. Bueno, con ese detalle creo que huelgan las palabras, porque si una comisión que está a cargo de entregar la libertad condicional pide un informe a quien debe pedírselo, y este informe es completo, lo que sucede es que yo lo pido, no sé, por un acto burocrático, porque lo puedo hacer para justificar el trabajo que ustedes hacen, pero lo cierto es que nunca lo leyeron. Esos informes no fueron leídos por quienes tomaron la decisión, y eso está claramente establecido, porque hoy día la mayor expresión es decir la no vinculación, que es un acto que le da cierta legalidad al derecho de decidir sin tener que hacer esa consulta y sin tener que abrir siquiera ese documento. Entonces aquí hay una serie de cosas increíbles, porque nadie puede juzgar a la jueza que tome este archivo que ustedes envían, que están obligados a hacerlo, pero a ellos no lo obligan a leerlo, porque no es vinculante. Entonces no han cometido un error, es una indolencia profesional que no tiene castigo desde un punto de vista, porque nada lo obliga a leerlo. Y si lo piden y no lo leen, hay una indolencia que hoy día cobra una vida más. Y ese es el tema. Entonces este eslabón, no solo, o sea, si esta cadena no solo tiene eslabones débiles, sino que hay eslabones que no existen, y la cadena está cortada. Pero, Carlos... Entonces aquí lo que más se apegan es a la legalidad. Y yo como ciudadano, de verdad no me importa la legalidad en este sentido. Me importa que hagan lo que hagan, tienen que salvaguardar la vida de la población, de personas que todos sabemos que el destino es repetir su acto delictual. Y cuando eso es así, y quiero hacer una corrección, Julio César, no es que en estos 700 hayan habido la mitad de psicópatas. La psicopatía es una estructura mental que es propia de un porcentaje minoritario, entiendo, de personas, por lo tanto no deben haber habido más de 10 en ese grupo de personas que fueron liberadas que tuviesen una patología muy similar a eso, y probablemente menos, pero no importa. Bastó uno solo libre, equivocado, para que produzca, digo, lo que ha producido la muerte de Ámbar, sí, gratuita, con alevosía, con premeditación, y hecha por uno de estos hombres. Y nos volvemos a equivocar, porque él no cumple la mitad de la condena. Pero como la legalidad ampara, porque le baja la condena prácticamente a 20 años para darle beneficios con 10 años, está el error, y solo basta un error de esta magnitud para entender que esa cadena está mal hecha. Claro, pero... Y más allá de querer, yo en mi caso particular, y sindicar con el dedo a los culpables, creo que tenemos que ver los errores que se cometieron para establecer una cadena correcta donde la gente pueda salir en libertad, que la merece, Carlos, pero que estas personas, que tiene 528 observaciones de parte de ustedes, de parte del equipo que tú comandabas, Tulio, es desfavorable a Hugo Bustamante, y ninguna fue tomada en cuenta. Perdónenme, no tuvieron la obligación de leerlo, pero digo que no lo leyeron. Claro, Carlos, porque finalmente una cadena de errores, porque Bustamante entra en un listado. Bustamante, lo que siento yo que la gente se pregunta es todo, ¿por qué Bustamante no está en otro listado? No en ese listado con las 700 y tantas personas, porque en ese momento había una voluntad política de sacar a mucha gente de las cárceles. Hay reportajes ahí donde hay un entrevistado, no me acuerdo el apellido, decía, en la cárcel vale 724 lucas mensuales tener a un preso en ese tiempo. Esta es la tercera. ¿Sí? Rifo, creo que el apellido es Rifo, todavía lo recuerdo. Y porque la gente se quería explicar en esa época, Tulio Arce tuvo que ir al Congreso a explicar esta situación. Hugo Dolmech, presidente de la Corte Suprema, no quiso ir al Congreso a dar explicaciones porque la separación de los poderes, ¿no es cierto?, apeló a eso.
Y resulta que nos encontramos con que Bustamante y otros más están en ese listado. El punto es, si quieren hacer listados, si quieren entregar derechos, si quieren hacer lo que quieran hacer y lo que quieran promover como Poder Judicial, tienen que hacerlo con un grupo de personas, ¿no es cierto?, que estén aptas psicológicamente y psiquiátricamente para estar en la calle. Si nadie dice que a lo mejor haya una persona que robó en un lugar y que no pueda volver a la sociedad, que no pueda tener su libertad condicional y que no pueda tener un buen informe. Estamos hablando de este puñado de personas que están metidos acá porque aquí la pregunta de fondo es cuánto vale la vida en este país, Carlos. O sea, si a ti a nosotros nos matan una hija, ¿no es cierto?, y una hermana, no sé, ¿eso vale 10 años de cárcel? O sea, un tipo que asesina a una madre, a un hijo, una madre, un hijo, como lo hizo Bustamante, de la envergadura que fue ese crimen, ese asesinato, con la alevosía, con la crueldad, con lo macabro que fue, que nunca quiso, ni siquiera se arrepintió y quiso declarar y decir esto hice, sino que quiso ocultar el crimen en el tambor y enterrarlo. ¿Eso vale en este país 10 años? Mira, nosotros nos estamos preocupando de sutilezas y hay cosas más groseras, más aberrantes que están de manifiesto y que no se saben. Yo he estudiado un caso que tú mencionaste ayer, de Juan Zenón Soto, que ultraja a una pequeña de 2 años y medio. De 2 años y medio. Intenta darle muerte, pero la chica, botada y abandonada, logra sobrevivir. Él cae a la cárcel, lo condenan por más de 10 años. Cuando se discute exactamente lo mismo, la gente que trabaja y que trabajó con Tulio, que para mí son grandes profesionales, hay un hecho muy importante. Nadie fue a preguntarle, en ese caso, como seguramente debe haber pasado con Bustamante, a Juan Zenón Soto, nadie le preguntó mientras estaba en la cárcel que por qué había hecho lo que hizo. Solo cumplió la condena. Y cuando se le pregunta a la gente que está allí, de quienes saben, ellos dicen, yo soy psicólogo. Para determinar que una persona es, en ese caso, pedófilo y en el caso de Bustamante, psicópata, se requiere la presencia de un psiquiatra, no de un psicólogo. No estoy minimizando, los psicólogos lo dicen, no es menester nuestro. Tiene que venir un psiquiatra para que califique. No estoy hablando a los 2.000 o 3.000 que existan en la población penal, estoy hablando, como tú dices, de estos casos aislados cuyo perfil de delito hay que investigar, que no cuesta nada. Es decir, usted está preso aquí por haber hecho esto y esto. ¿Quién se viola a una niña de 2 años y medio? Y nadie le pregunta en la cárcel por qué usted lo hizo. Y cuando lo está diciendo, yo estoy haciendo un perfil. Los psicólogos hacen un perfil. Un psiquiatra lo que hace es determinar su grado de enfermedad que él tiene. Pero eso no existe. En esta cadena, ese eslabón no existe. Y esa falencia es determinante. Porque entonces ellos postulan como si nada, con derechos, porque nunca fueron calificados como tales. Entonces pasan estos duraznos machucados en la bolsa y nadie se da cuenta. Se venden así, salen en libertad así. No existe uno, y que Tulio me puede decir lo contrario, no tenemos calificado, sí, lo pueden tener calificado hoy día, pero no hay un psiquiatra o un equipo de psiquiatras que determine, sí, él es psicópata, cuidado, a él no hay que darle ninguna garantía para que salga antes de tiempo, que cumpla la ley, a lo menos que cumpla su condena. No está eso. Preguntémosle a Tulio, entonces, Carlos. Sí, Tulio, efectivamente, ¿me puedes dar fe? ¿Esto se puede dar fe como pregunta, Carlos? Sí, el informe psicosocial de Gendarmería está realizado por personas que viven, y lo he dicho reiteradamente, que están el día a día con la población penal. Efectivamente, a lo mejor hay psicopatías o patologías que deben ser vistos por un profesional de otras características, o como un psiquiatra, como dice Carlos, pero también hay que ver que en la modificación del año 2012 de la libertad condicional, sacaron a un integrante de la Comisión de Libertad Condicional, que era el Ceremi de Justicia.
Y el Ceremi de Justicia, como representante del Poder Ejecutivo, y también que era el nexo de coordinación con Gendarmería de Chile, a través del Ministerio de Justicia, entonces también tenía una visión más directa y sabía también de lo que estaba pasando dentro de la cárcel y tomaba más en cuenta a lo mejor los informes que desarrollaba Gendarmería. Por lo tanto, la presencia de la Ceremi de Justicia dentro de la Comisión de Libertad Condicional yo creo que era muy relevante, era importante, tenía la capacidad de poder rechequear los antecedentes que había enviado la Comisión de Libertad Condicional y tenía también la facultad de poder aprobar o rechazar dicho antecedente. Claro. Una pregunta de fondo. Perdóname. Algo que no entiendo. ¿Existe o no existe en Chile la cadena perpetua efectiva? Hubo una reforma hace un par de años que la declaró efectiva, etcétera. Pero en los hechos, ¿existe o no existe la cadena perpetua efectiva? ¿Como cadena perpetua que nunca más sale de la cárcel? ¿Ah? La que nunca más sales de la cárcel, que es lo que entiende, lo que entendemos las personas normales por cadena perpetua efectiva. Eso no existe. No, esa pena no existe. O sea, la cadena perpetua calificada, que son los 40 años y nada más. Pero de que digan que va a vivir en la cárcel hasta el resto de su vida, no existe. No existe. Y en Chile la cadena perpetua efectiva son 40 años. Dentro de la experiencia de ustedes, los condenados a cadena perpetua efectiva, en general cumplen solo 20 justamente por esta legislación. ¿Ese es el promedio hoy día también? Porque hay algunos delitos que hoy día han dicho sin beneficio carcelario, ¿no es cierto? Que han agregado eso en algunos casos. Ahora quieren reformar la ley. Pero ¿hay personas que cumplen 40 años o finalmente la mayoría se transforman en 20 años? Le dejamos formulada la pregunta para conversar sobre eso a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. La cadena perpetua calificada son 40 años. A los 40 años tú recién puedes postular. Si te da la libertad, sale a los 40. Si no, te quedas. Te sigues quedando y puedes seguir postulando. Pero puede estar más de 40 años si no te dan la libertad. Claro. La perpetua simple son 20 años. Y por eso a los 20 recién puedes postular, ¿no es cierto? Y si te dan, y si no, puedes ir postulando semestralmente. Y claro, el problema es que los señores como... el problema es que los señores como Bustamante no tienen ninguna perpetua. Tiene una cantidad de años. Entonces se achican los años por derecho y agarran lo de los 10 años. Si es que ahí es donde parte todo este problema. Por eso yo le decía, ¿cuánto vale matar a 2 personas en Chile? ¿Cuánto vale? Lo que pasa es que yo, Julito, entiendo perfecto porque lo que recibe Bustamante no es cadena perpetua. Claro. Pero yo quería saber, porque muchas de lo que anunció ayer el ministro de Justicia y todo respecto a las reformas es... y qué es lo que dice la gente en Chile. En Chile no existe, no se cumple nunca la cadena perpetua. Y por eso le quería preguntar a Tulio, más allá de lo concreto de esta condena a Hugo Bustamante, ¿es efectiva? ¿Se hace realidad o no se hace realidad la cadena perpetua en nuestro país? Bueno, ¿O en los hechos nunca son...? Julio César lo explicó muy bien porque la cadena perpetua calificada, que se llama, y que es sin beneficio carcelario, se puede cumplir los 40 años. Sí. Ahora, sí pudiera haber más de los 40 años, porque una persona puede estar condenada por cadena perpetua calificada, más 20 años por otro delito, más... O sea, se puede ir sumando varios años de acuerdo a diferentes delitos, pero por un delito que tiene cadena perpetua calificada, tiene que cumplir los 40 años. ¿Y tú por qué? ¿Tú qué decías, Carlos, al respecto? Carlos, estás muteado. Mi tema finalmente es, Carlos, ¿qué es lo que pregunto? Vengo preguntando desde hace 2 semanas, una semana, no sé cuánto vale la vida en Chile, porque si un homicidio como el de Bustamante no califica para una perpetua simple, por lo menos, de 20 años sin beneficio, o sea, de verdad no entiendo nada. O sea, imagínate, a uno de nosotros nos pasa algo así y ver a un tipo 10 años después que es vecino tuyo. Claro, vamos por lo de la cadena y es muy claro
Existe la cadena perpetua, esta que la gente se imagina no existe, pero existe una condena larga, 40 años, para una persona que tiene 40, por ejemplo, es toda su vida en la cárcel. Y como bien tú dices, pueden postular, levantar la mano diciendo quiero beneficios, a los 20 lo que tienen simple, a los 40 lo que tienen una calificada. Y hoy día la encuesta dicen, o sea, los resultados de todo esto, dice que han levantado la mano todos los que la han cumplido hasta el momento, y han salido libres, 32 de cada 100 salen libres con cadena perpetua, simple y calificada, que han postulado. El 32% de ellos terminan allí su vida carcelaria y podrían postular a la libertad. Pero uno que tiene una cadena perpetua y te encuentras, te digo, en la mitad de tu vida, prácticamente ya no querrás salir de la cárcel a los 70, 80 años, ¿no? Hay que tener claro. Probablemente en el caso de la cadena perpetua simple, una persona que tiene 18 años a los 38 perfectamente podría salir. Y ahí, dependiendo del análisis que se haga y la calificación que tenga, va a quedar en libertad sí o sí, si es que le dan el beneficio. Por eso que son muy importantes lo que nosotros estamos discutiendo, porque el problema grande es si esta cadena de informes que nosotros realizamos, de análisis, Tulio ha confirmado lo que yo digo, que no existe un psiquiatra, que es el único que puede dar un diagnóstico real, un médico, ¿no? Para decir esta persona tiene esta patología, es psicópata o sociópata. Un psicópata vale más importante que lo que estamos preocupados, que, reitero, no son muchos, pero bastaría que estuviesen calificados previamente, pero eso por costo, no sé por qué, pero no hay un psiquiatra que respalde eso. Entonces, el informe es psicosocial. ¿Pero cuántos psiquiatras tiene contratado Gendarmería? ¿Tiene ese dato, Tulio? ¿Cuántos psiquiatras tiene contratado Gendarmería? No lo tengo no tengo ese dato en este momento. Ojalá alguien de Gendarmería, alguien de Gendarmería nos escribiera del alto mando de Gendarmería. ¿Cuántos psiquiatras tienen contratados de planta? ¿Cuántos psiquiatras tiene Gendarmería? Sería interesante. Que es la persona que le va a dar el diagnóstico y que le va a decir, aunque vaya una vez a la semana, decir, acabo de darme cuenta que esa persona no debe salir o debe cumplir su pena completa. Es decir, ya eso sería importante para la sociedad, pero eso no se hace. Lamentablemente la gente cae presa y no es obligación de Gendarmería en absoluto, porque ellos están para resguardar que no se escapen, casi literalmente. No hay posibilidad en Chile de una rehabilitación masiva. Son muy pocas las personas que tienen acceso a la rehabilitación. No creo que hoy día sea más del 15 o el 18% que pueden postular una rehabilitación con verdadero sentido. Entonces es difícil todo esto. Me llega la respuesta, bueno, habría que chequearla, pero es de alguien de Gendarmería, no quiero filtrar su nombre. Dice, ¿un contratado a nivel nacional? ¿Un psiquiatra? Uno. Es lo que estoy diciendo. ¿Un psiquiatra se parece a la situación que tú vivías, Tulio, cuando eras el director de Gendarmería? Sí, yo iba a decir ninguno, pero quería corroborar si había alguien. Sí, bueno, si dicen que uno, puede que sea uno. Me están escribiendo Gendarmería, sí. Lo que pasa es que no siempre es bueno saber, pero si tú lo ibas a decir ninguno, sí. Digamos, no es una locura que me pongan un contratado a nivel nacional. Uno a nivel nacional. Bueno, estamos. Bueno, entonces esta cadena no tiene ese eslabón. No estoy claro si es para internos. Y no está claro si es para internos, claro. Y lo único que se requiere para dilucidar el problema en que estamos metidos es que un médico sea el que determine, aunque vaya, no sé cuántas sesiones debe tener con el supuesto reo, para calificar la enfermedad, diagnosticarla como tal, pero es la única persona. Y acabamos de saber que prácticamente no existe. Y entonces no existe el eslabón más importante. Entonces es por eso, y convengamos que Hugo Bustamante, en su inteligencia delincuencial, determina que él tiene que terminar cuarto medio y va a clases. Y seguramente el hecho de ir a clases y terminar virtualmente cuarto medio le otorga otro derecho más para postular a la salida. Aprende un oficio, se convierte en
talabartero en un principio y después en un maestro mueblista, que yo no sé si él sea capaz de hacer una silla o de barnizarla, pero lo cierto es que el haber ido a esas clases le da otro elemento más para este promedio de notas, pero se olvida la nota más importante, el informe que hace Gendarmería. Ese es el tema. Bueno, acá está, yo estaba revisando, ¿te acuerdas que te dije? Porque hace poco tiempo atrás leí un reportaje hace poquito atrás que tenía que ver con el último condenado a muerte, ¿te acuerdas, Carlos? El último condenado a muerte en Chile. Salió el último homicida condenado a muerte en Chile, cómo se salvó y reciente intento por quedar libre. Ese era el título del reportaje. Sí. Y este reportaje fue hace poquito, yo me acuerdo haberlo leído el 15 de abril del 2020, mira. Lo hizo el Departamento de Investigación de la Radio Bio Bio. Ese se llama... Ese es Juan Zenón Soto. Zenón falleció de cáncer, Carlos, ¿ah? Tengo entendido... Sí, pero Juan Zenón Soto, disculpa que te interrumpa, Juan Zenón Soto recibió en primera instancia una condena a muerte, la que fue conmutada luego por una larga condena. Y en esa larga condena, yo me detengo un poco porque ayer lo mencionaste y creo que este caso también tiene relación con lo que estamos hablando. Porque luego de cometer una violación con resultado de muerte a una niña de 5 años, cuyo testimonio de la madre es tremendo, enaltecedor, y dice al final: yo estoy muerta en vida, lo único que espero que esto sea un ejemplo para que esto nunca más vuelva a suceder. Y Juan Zenón Castro es dejado en libertad, participa en los SET. Yo cuando lo conocí y hablé con él y sabía que era un pedófilo, que entiendo es una enfermedad que tampoco tiene una corrección solo en el tiempo, con la edad puede corregirse. Entonces me dice literalmente, me dice a mí, tomando un café en la del amigo, ¿no? Yo le digo: pero tú has violado a una pequeña, me imagino que cuando salga vas a hacer lo mismo. Y me dice: yo creo que sí. Así, yo creo que sí. Y entonces, ¿qué? ¿Pretendes salir? Porque yo lo veo en los SET. Los SET, con C, significa Centro de Estudio y Trabajo, que son aquellas personas que dan un pasito hacia la libertad, porque fueron seleccionados por alguien para tener este avance, poner un pie casi en libertad, que significa le enseñan a trabajar, hacen conducta, son privilegiados dentro de la cárcel porque están en un proceso de salir en libertad de alguna manera. Y yo le digo: perdón, pero tú estás en un set, podrías salir en libertad de pronto. Eso espero, pues, dijo. Mira, me vine con un nudo en la garganta porque esto fue en el Manzano, en Concepción, y comenté por todos lados cómo va a salir este tipo en libertad. Pues bien, salió en libertad. En un fin de semana violó a una pequeña, Elenita, de 5 años. Y yo dije: ¿pero por qué? ¿Por qué? Y aquí pregunto, Tulio, yo no sé por qué él estaba en el SET, que es la previa, es el preámbulo a la libertad. Es que, y ahí un psiquiatra dice: es que nadie le hizo un examen, a nadie le importó el delito anterior, porque ya lo había cometido. Porque estas cosas se actúan siempre así, no hay quien lo haga, y mientras no haya quien haga ese examen, este hombre, con todos los antecedentes magros que tiene, postulaba, trabajaba y miraba a la calle diciendo: yo voy a estar en libertad algún día. Te lo juro, nunca me olvidé de él. Qué horror, Carlos. Horrible. Los perpetuos... Es un caso horrible, horrible, creo que horrible. pueden estar en el SET. Los perpetuos calificados no pueden estar en el SET. No debieran. Son muchos casos. Bueno, la muerte de Elenita por el chacal de Talcahuano, como era conocido, que murió de cáncer, Zenón Soto, hace un tiempo atrás, dio paso a muchas organizaciones que tomando esto en consideración se pusieron de acuerdo, sobre todo abogados,
para estar atentos a la salida y a los beneficios de estas personas. Yo te leía esto de hace poco de este reportaje porque fue bien pitonizo, ¿no? Fue hace un par de meses y precisamente denunciaban que este tipo, que es el último homicida condenado a muerte en Chile, ¿no es cierto? Y se salvó porque justo fue ahí que se paró la pena de muerte antes de que se procediera con él y se salvó. Y ahora estaba pidiendo la libertad, se llama Hugo Gómez Padue. Fue el último criminal en ser condenado a muerte en Chile en 1999. Violó, asesinó y descuartizó a una niña de 10 años, de quien había ganado su confianza con dulces y regalos. Este es el caso de Santa Cruz. Tengo entendido, Carlos, que tenía un boliche, este ciudadano colombiano, un abarrote, y la niñita fue a comprar globos y nunca más volvió a su casa, ¿no? Claro. Bueno, aquí cuentan la historia, cuentan el hallazgo, cómo remeció a la ciudadanía y cuentan precisamente que está el tipo, cuentan cómo fue salvado, finalmente cómo se salvó en el último minuto, ¿no? Y después cuentan que está pidiendo la libertad, ¿no? ¿Ah? Este personaje está pidiendo la libertad. Entonces, claro, estamos en medio de muchas preguntas de la ciudadanía. Y yo creo que estamos en medio de tomar una decisión. Como dijimos al principio, como dije al principio, Carlos, no son tantos tampoco estos personajes. Pero no son tantos. Pero son una cantidad. Mira, a mí me impactó, yo no conté esto en cámara, pero a Monse se lo conté un poco. El día que empezamos a buscar el hallazgo de Ámbar, cuando todavía no sabíamos nada, me llegaron mensajes de los padres, de los tíos de Catalina Álvarez, que es una niña que se perdió en el norte, en Copiapó. Hace bastante tiempo y no ha sido encontrada. Hay 2 niñas más desaparecidas en Copiapó. Y ellos se consiguieron mi celular y me mandaron sus mensajes de audio, con toda la información, todo. Ahí hay un personaje, ¿no es cierto?, que también salió en estas circunstancias, y Catalina Álvarez, la última vez que se vio con vida fue cuando entró a ese colectivo de esta persona. Nunca se ha dado con el paradero de Catalina, ni de las otras 2 menores. La familia está descorazonada, Carlos, y cuando tú lo escuchas, tú dices, chuta, hay desconfianza en la gente, hay desconfianza en la ciudadanía porque tiene susto, porque no sabe estos beneficios que él lo tiene, estas personas trata de vivir en una normalidad que después asumen que no era tal, Carlos. Mira, lo que tú has dicho está en verdad, porque nosotros queriendo saber qué eslabón de la cadena está suelto, yo acabo de dar una idea de testimoniar la ausencia de profesionales de categoría, digamos, de ese nivel. No estoy hablando, los psicólogos lo hacen perfecto, pero en esta cadena hay eslabones que no existen. Y debo traspasar una inquietud que me ha hecho Sergio Torres, que trabaja como panelista en este grupo también, ex PDI, y me ha hecho un comentario que me dejó un tanto, que yo en principio le dije, ¿por qué tú estás pensando eso? Y me da sus razones. Me escribe y me dice, Carlos, el caso que estamos viendo perfectamente es muy igual al caso de Alto Hospicio. Y yo le digo, ¿por qué? Porque no lograba entender para dónde iba. Y la verdad, yo lo dije en otra línea, pero él lo agudiza. Me dice, es encontrado por un delito y este tipo, por todas sus características, tiene que haber cometido, según esta intuición, muchos delitos iguales que están ciegos y que muchas víctimas no saben que él fue y que están pululando en desgracia y no hay culpable. Yo dije, él no fue en una gira cultural a Argentina, a Uruguay, a Brasil, a España, a Francia. Él fue a aplicar libremente a saciar libremente sus apetitos incontrolables, sin lugar a dudas. Entonces, si uno empieza a hurgar, no en el extranjero, en Chile, durante el tiempo que ha estado en libertad, a Sergio Torres no le cabe la menor duda que él tiene muchas yayitas, como dicen en la PDI, que podrían investigarse y el causante sería él. Qué inquietante lo que dice Carlos, porque
También yo lo había pensado. Él lleva 4 años en libertad después de este horrendo asesinato por el cual cumplió 10 años de cárcel. Yo me había pensaba un poco lo mismo, decía, recién a los 4 años reincidió si este es el psicópata que uno está viendo que es, o hay quizás también otras víctimas entre medio que son víctimas anónimas, mujeres que han desaparecido y que nunca más se ha sabido de ellas. Yo creo que claro, que quizás aquí también se puede abrir una suerte de caja de Pandora de lo que ocurrió durante estos 4 años. Yo creo que es muy inquietante lo que te dijo Sergio Torres y lo entiendo. Carlos, te queremos agradecer. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Vamos a ir ligerito al informe del MinSal ya y vamos a entrar con nuestro panel político. Gracias, Carlos, como siempre. Un agrado. Okay, gracias, muchas Tulio. Gracias. Muchas Tulio, gracias por acompañarnos. encantado de verte. Tulio Arce también con nosotros, exdirector de Gracias, Gestión. Tulio. Muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia también. Seguimos adelante y reconectamos porque vamos a seguir mientras esperamos el informe del MinSal, que sabemos que ustedes también lo esperan en la casa. Nosotros tratamos de cumplir con él de forma íntegra todos los días para que usted esté informado también del tema de la pandemia. Pero tenemos panel político, vamos a conversar de este tema. Hay varios temas en carpeta. Monse, hay un grupo de diputados UDI que quiere sacar, ¿no es cierto?,